Muy bien, muy buenos días, Miguel Ángel. Saludos a los compañeros de la mesa y a todos los que nos ven y nos escuchan. Hoy quiero compartirles un libro que es un texto extraordinario. Aquí lo pueden ver los que nos están viendo por redes sociales. Se llama Investigo y Aprendo. Es una enciclopedia básica estudiantil. Ahora, Miguel, que está a discusión el tema de los contenidos de los textos de la primaria, de la educación básica y media básica. Yo quisiera recomendarle a los padres, a los estudiantes, que se vayan a las enciclopedias. En las enciclopedias está el conocimiento y está la ciencia y está sobre todo la metodología y la estructura adecuada para estudiar, por ejemplo, el nacimiento de la Tierra, que es algo muy importante para saberlo. Es muy importante conocer cuándo se formó la Tierra, cómo se formó y ver la inmensidad de años que tiene formada, construida, y dónde estamos nosotros viviendo ahora en el siglo XXI para que vean el pequeño lapso de tiempo que tenemos los seres humanos aquí y también que conozcan la materia y toda la tabla periódica de todos los elementos que desde que se formó la Tierra pues forman parte de las rocas, de nosotros mismos, de las personas, el elemento agua, el aire, saber el tema de las glaciaciones, cómo fueron cambiando la estructura de la Tierra y cómo se fue haciendo y formando los ríos y los lagos sobre la faz de la Tierra, los océanos y los mares que ahora nos impresionan y los disfrutamos enormemente, pero tenían una configuración diferente, distinta, y hay que entenderlo junto con las estructuras montañosas, Miguel, las Sierras Madres que tenemos que cruzan todo nuestro país, hay en diferentes continentes las estructuras de lo que son las montañas, también hay montañas bajo el mar y aquí nos lo dice esta enciclopedia. También entender las zonas volcánicas, por qué tiembla en nuestro país, como lo sabemos, hay temblores en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, en el estado de Guerrero, en Oaxaca. Tenemos lugares en donde tiembla y aquí en las enciclopedias te dicen por qué. Se habla también de los fósiles, también de la erosión del suelo. Obviamente citan a los grandes investigadores, a Copérnico, a todos los que después del Renacimiento pues nos explicaron que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol y no era lo contrario. También hay que aprender de los climas, es bien importante y más ahorita que Nuevo Laredo está viviendo climas extremos. Viendo la historia, también hemos tenido climas así tan severos hace 80 años, hace 120 años. Y aquí en las enciclopedias se dice las razones del por qué, saber la diferencia entre grados Celsius, grados Fahrenheit, poderlos convertir unos a otros, el descubrimiento del cielo, entender qué son los equinoccios y los solsticios que pasan dos veces al año, saber de los planetas, Miguel. En los libros de texto no se debe de dejar, por un lado, de ninguna manera, el conocimiento y la distancia que tenemos nosotros con Mercurio, con Venus, con Marte, con Júpiter, con Saturno, con Urano, con Neptuno, con Plutón, que lo sabes que fue un planeta degradado, ya no está dentro de la lista de planetas y eso también hay que actualizarlo. Por eso la ciencia también se actualiza y las enciclopedias también sirven para eso, para conocer también los cometas que los vemos surcar el cielo de vez en cuando, el tema de los agujeros negros, el tema del cambio climático, que es un tema fundamental para los libros de texto para los niños, para los jóvenes, saber la teoría del Big Bang, pero también conocer qué es el agua, este componente de hidrógeno y oxígeno, de dos moléculas y una de cada uno de estos elementos que forma parte de más del 70% de nuestro cuerpo, que hay el 75% del territorio mundial.
y con tema de agua, no toda es dulce, gran parte es salada. Entender esta parte de los diferentes continentes, los diferentes océanos, el Pacífico, el Índico, conocer también dónde están los mayores ríos, hablar de la energía, Miguel, amables radioescuchas, el siglo XXI es el siglo de la energía, sin duda, y desde los enciclopedistas hace 3 siglos, que empezaron en Francia, este sistema educativo, pues ya nos hablaban de la energía solar tan importante para poderla conocer, para poderla aprovechar, para poderla disfrutar en temporadas tan altas y tan prolongadas que tenemos de sol, aprovechar para eliminar lo más que se pueda las energías fósiles que dañan el medio ambiente, que dañan nuestros pulmones, que dañan a todo lo que es la atmósfera en general. Hablar de la energía mecánica, de la energía térmica, de la energía eólica, ahora que lo vemos con los parques eólicos que hay en Tamaulipas y en otras partes del país, en donde tenemos vientos constantes, permanentes y suficientes para generar energía eólica. También conocer nuestro cuerpo, Miguel, es bien importante saber la energía muscular que tenemos, la composición de cada uno de nosotros y saber cómo nosotros creamos pues los grandes inventos como la máquina del vapor, la propia rueda, el motor de diésel que traen los camiones, los motores de gasolina que traen todos los carros. Todo eso fue creado por el hombre hace 100, 150, 200 años, y ahora pues es parte de nuestra vida, y en las enciclopedias te explican cómo se hizo, cómo funciona, porque no es solamente subirse a un vehículo o subirse a un tren o subirse a un tráiler, sino entender cuáles son los mecanismos, y para eso está la educación, para eso deben de estar los libros de texto, para eso están los maestros, para poder echar a andar la imaginación y poder explicar todos estos temas. Los números, saber contar, Miguel, utilizar lo menos la calculadora y volver como lo hacían nuestros padres y nuestros abuelos a medir y a calcular multiplicaciones, restas, divisiones, tener esas reuniones familiares en donde nos retábamos pues a saber temas de letras, de números, saber la diferencia de números finitos, infinitos, saber obviamente las diferentes estructuras gramaticales, los diferentes tipos de acentos, en fin, los temas de la geometría, conocer lo que es un ángulo, lo que son los polígonos, lo que tiene que ver con todas las figuras de la geometría, que lo sabemos, lo conocemos en las escuelas cuando te enseñan pues desde aritmética y luego álgebra, trigonometría y luego para después pasar al cálculo diferencial integral. Pero si no tienes las raíces de lo que es la educación matemática, que sin lugar a dudas es fundamental y que de ninguna manera se debe de quitar o eliminar de los libros de texto, al contrario, se debe de procurar enseñar más. Todo esto viene en las enciclopedias, la parte de lo que tiene que ver con los tipos de lenguajes, conocer nuestras historias de las civilizaciones originarias, los mayas, la piedra Rosetta, que le hemos platicado aquí en otros espacios, las familias lingüísticas, todo lo que tiene que ver con los diferentes idiomas. Hay que saber no solamente inglés, sino hay que saber francés y chino, mandarín y otras lenguas, porque somos un mundo ya totalmente conectados, vivimos en una globalización. Hay que entender los tipos de relato, saber desarrollar la memoria, que lo hemos platicado muchas veces, que las personas tenemos memoria RAM y ROM como las computadoras. La memoria ROM es la que prevalece, la de largo plazo, es la que tenemos que buscar para que no se nos olviden conceptos y entender cómo funcionan las leyes, saber también de música, saber lo que son los diferentes decibeles, que es la forma en que se mide los sonidos,
la intensidad, lo que tiene que ver con las melodías, con los ritmos, saber cómo está integrado y formado todo lo que es nuestro cuerpo, Miguel, la parte del oído, el gusto, el sistema muscular, la importancia del ejercicio físico, porque sabemos que tenemos tres fuentes de la energía, la parte de la alimentación, la parte del ejercicio y también el sueño, y también conocer el mundo animal, Miguel, saber exactamente cómo se formaron los primeros habitantes del planeta, que sin duda alguna fueron los animales, fueron las aves, fueron los tigres dientes de sable, fueron los mamuts, muchos de ellos ya extintos, y conocer pues la forma de vida de los osos polares, de las morsas, de los pingüinos, porque son parte de nuestra vida, son parte de nuestra historia, y conocer también los tipos de vegetales que tenemos, los microorganismos, en fin, Miguel, las enciclopedias sirven para que tengamos una estructura mental con una metodología en donde podamos entender desde el nacimiento de la Tierra, la formación de la misma, todos los que formamos parte de ella, cuáles son las energías que mueven al mundo, cuáles son los diferentes inventos, quién los hizo y los retos que vienen en los siguientes años. Por eso, Miguel, pues esta es la recomendación del día de hoy, ahora que estamos pues hablando precisamente de la importancia de cuidar los libros de texto y su contenido. Investigo y aprendo, Enciclopedia Básica Estudiantil, ojalá que todos regresemos a estudiar las enciclopedias que tenemos en casa para que colaboremos con la formación de nuestros hijos. Esta es la reflexión del día de hoy. Gracias, Ramiro, gracias por tu colaboración. Nos vamos a la pausa y volvemos.